Sí, nada más dinos como si se ve bien, por favor, para... Ahí está. Bien. Voy a ir. Buenas tardes a todos. Esperemos que ya estamos conectados, ya estamos transmitiendo. Ya. Muy bien. Si se escucha, por favor envíame que si se está escuchando. Ayer quiero retomar un poco la charla del día de ayer, porque me parece importante el que ustedes estén en contacto no solamente con la historicidad del sacramento, sino lo que ello conlleva y que debemos de tener muy en claro cuando asistimos con el ministro a la reconciliación. He querido tomar, por favor, este documento tan rico en su contenido, tan rico en el aprendizaje, pero tan rico también en la aplicación, que es esta exhortación de San Juan Pablo II en el año 1984, niñas. Estamos hablando de casi 30 años. Y entonces se llama el documento en latín Reconciliatio e Penitencia, que se traduce al español Reconciliación y Penitencia. Y voy a tomar desde la segunda parte de este documento, intitulado en el número 13 como El drama del hombre. Continúo. Como escribe el apóstol San Juan, estos los que se creen libres de pecado, porque no roban, no matan, no se meten con nadie, aquí viene una respuesta. Si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros, porque la Iglesia no ha quitado los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, yo no le digo nada a nadie, no. Yo siempre he hablado con la verdad, que bueno, no estás haciendo nada extraordinario, pues entonces no tengo pecado de pensamiento. Yo le deseo a las demás gentes cosas muy bellas, sí, el 31 de diciembre, cuando es su cumpleaños. Yo desearía que mejor desconectaran a mi madre de este sufrimiento que tiene. ¿Y tú quién eres para decidir si la vida o no la vida? Yo le dije a mi hija que más valía que abortar que traer un niño a sufrir al mundo, sobre todo si no va a ser buen padre. Dice, padre, usted está exagerando. Te voy a decir no lo que se escucha, porque yo no lo puedo decir, no lo que se escucha en el confesionario, sino lo que se escucha ya en mesas redondas. Uno de estos pecados es cuando tú le preguntas a la pareja recién casada, ¿cuándo deseas ya hacer tu familia? Uno de los fines matrimoniales definitivamente es la cocreación. Esa palabra la van a apuntar, cocreación. El hombre no se reproduce, no es animalito. El hombre y la mujer, colaboradores de Dios, co-crean. Pues nosotros logramos o queremos lograr, Padre, una estabilidad socioeconómica, porque ¿qué le podemos ofrecer a un niño? Primero hay que estar uno seguro de lo que quiere, y te lo dicen así, con mucha desfachatez, perdón que se los diga. ¿Para qué traer niños al mundo si van a sufrir? Eso lo dices tú que ya tienes vida. No, por eso hay que utilizar elementos seguros, Padre. Ya por eso hay pastillas, ya por eso hay inyecciones, ya por eso hay también castidad y celibato.
Ya también por eso hay la planeación de la familia, que tú responsablemente puedas educar integralmente si no lo sabes. No, padre, pero pues si usted sabe que uno es hombre, precisamente si tú te consideras hombre y no animalito, con todo el respeto, que se mueve a base de las sensaciones, y tienes la razón, por favor, además tu pareja no es un objeto. Tu pareja es una persona que merece el mismo respeto que tú pides hasta en la intimidad. Padre, ¿qué pensamiento, palabra, obra? No hagas cosas buenas que parezcan malas. No hagas cosas malas que parezcan buenas. No hagas eso que acudimos muchas veces nosotros, caravana con sombrero ajeno. Ahí están las acciones. Omisión. A todos se nos olvida el pecado de la omisión. La catequesis de la Iglesia Católica no ha cambiado, que hay siete obras de misericordia materiales y 7 obras de misericordia espirituales. Ay, Padre, yo le doy de comer al hambriento, sí, de lo que te sobra o lo que ya no quieres en el refrigerador. No se vale. ¿A que nunca le das un asiento en tu mesa? Antes de que se eche a perder el pan, mejor envuélvelo y dáselo al de la basura, porque a la verdad, o si no lo tira, a lo mejor sí lo necesita. A lo mejor sí lo necesita. Eso es pecado de omisión contra la caridad. Enseña al que no sabe, entierra a un difunto, visita a un enfermo. ¿Quieren que les diga más o porque son 14 obras de misericordia? No, sí, dígame. Pues estudien la catequesis, ahí está. 7 obras de misericordia materiales, 7 obras espirituales. No le vayan a decir como fue con la viejita, por favor, que le dijo, el padre estaba así también diciendo 7 obras de misericordia materiales, y la viejita le dice, yo me las sé, padre, yo aprendí esas obras de misericordia materiales. A ver, dímelas. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al desnudo. No es visitar al desnudo, es vestir al desnudo, no visitar al desnudo. Estas palabras, si reconocemos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará los pecados. Estas palabras inspiradas y escritos en los albores de la Iglesia nos introducen mejor que cualquier otra expresión humana en el tema del pecado, que está íntimamente relacionado con el de la reconciliación. Tales palabras enfocan el problema del pecado. Aquí, fíjense lo que dice en su perspectiva antropológica. ¿Qué significa eso, Padre? Que por nuestra naturaleza humana, antropos, ser humano, nosotros tendemos al pecado, somos limitados como hombres. Como parte integrante de la verdad sobre el hombre, más lo encuadran inmediatamente en el horizonte divino en el que el pecado se confronta. El pecado, mi humanidad, se refleja con el amor de Dios. Por eso les decía yo ayer, que no se jacten
de volver a confesar lo que ya confesaron, porque ese es un pecado de no creer en el amor y la misericordia de Dios. ¿Para qué dices lo que ya dijiste hace años? Es que ¿qué tal si se me olvida? Ay, entonces, si Dios es el único que perdona los pecados, no les he platicado ese cuento, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un punto de este cuento como lo que dice ese terreno. Dicen que había en el pueblo una viejita, no estoy señalando aquí a ninguna, una viejita, en todos los pueblos hay viejitas, que era muy conocida por toda la comunidad porque tenía apariciones de Dios. Y todos creían que la viejita verdaderamente tenía revelaciones. El único que no creía de tales revelaciones era el cura. Y entonces le llegó al cura el comentario que la viejita era conocida por eso. Y alguno que otro escéptico, como el cura, decía, pues si a mí, que soy la mano derecha del Señor, no se me aparece, esta viejita yo creo que ya está delirando, ¿no? Y entonces la encuentra un día y le dice, oye, hija, ¿cómo has estado? Bien, padre. Ah, qué bueno, mija. Oye, fíjate que yo tengo una pregunta que hacerte. Dígame, padre. Dice la gente que tú tienes apariciones de Dios. ¿Eso es cierto? Y dijo la viejita, sí, padre, pero con mucha tranquilidad y mucha sencillez. Y entonces le preguntó, o mejor dicho, le dijo el padre, bueno, la próxima vez que tengas tu apariciones de Dios, le vas a preguntar a Dios que cuáles son mis pecados. Y como Dios es el único que sabe cuáles son mis pecados, a ver si te los dice. ¿Quedamos? Sí, padre. Pasó el tiempo y un día ve nuevamente el curita a la viejita que se acercaba y dice, este es el momento donde me la voy a cachar de que es una viejita mentirosa, como hay algunas también, pero bueno, esta es la del cuento. Entonces le dice, oye, hija, ¿cómo estás? Bien, padre. ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, ¿cumpliste mi cometido? Y le dijo a la viejita, ¿cuál cometido, padre? Dijo el padre, ya me la caché. Perdió aquí. Y le dijo, te comenté que le dijeras a Dios la próxima vez que lo vieras, que te dijera cuáles son mis pecados. ¿Has tenido revelaciones de Dios? Sí, padre. ¿Y le preguntaste a Dios cuáles fueron mis pecados? Sí, padre. Y entonces el padre fue el que empezó a temblar. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Cuáles eran mis pecados? Y la viejita le dijo lo siguiente, dile al cura ese que yo sus pecados ya los he perdonado. La enseñanza del relato que te estoy haciendo, mi querido hermano, es la siguiente. ¿Cómo es posible que Dios, que es el único que perdona los pecados, ya los olvidó? Y tú que los cometiste, o si alguien lo supo, no los ha podido olvidar. Continúo. Por ello, el mismo San Juan escribe un poco más adelante que si nuestro corazón nos reprocha algo, Dios es más grande que nuestro corazón. A eso se le llama examen de conciencia, que no se ha perdido dentro de la iglesia. Reconocer el propio pecado es más, yendo aún más a fondo en la consideración de la propia personalidad, es decir, reconocerse pecador, capaz de pecado e inclinado al pecado, es el principio indispensable de volver a Dios. Cuando tú te acercas, por eso les decía ayer, cuando una persona se acerca al confesionario, pero no se encuentra en la persona la manipulación, perdón que lo diga así, o el compromiso social
qué bueno que se acerque. Pero si tú te estás acercando porque a base de que te confieses, obtengas el perdón de Dios, porque si no, no eres padrino de, ahí hay un acondicionamiento, señores. No te acercaste de corazón, te acercaste porque tenías que acercarte. A nadie lo obliga el buen Padre Dios. Continúo entonces. Es la experiencia ejemplar de David, estamos hablando del rey, quien tras haber cometido el mal a los ojos del Señor, al ser reprendido por el profeta Natán, exclama: reconozco mi culpa. A ver, subrayen, reconozco mi culpa. No vengo a confesar a los demás, ni a justificarme que así soy, porque me hicieron a mí. Mi confesión debe de ser mi persona. Ay, Padre, es que tengo una suegra. Qué bueno que todavía vive, tu esposo ha de estar feliz porque vive su mamá, pero vive con nosotros. No, ustedes le agarraron el lugar que no les correspondía. Su casa es de ella. Ay, pero no nos deja vivir, pues que sea un marido que le mueva. Ay, Padre, pero si usted viera, yo le he querido quedar bien con ella, pero parece que soy la única nuera que no acepta. Pues si le robaste a su pichoncito, a su hijito querido, el que le daba toda la quincena, pues tú crees que no se siente celosa. Ay, mi vida, cosita. Pues entonces que se quede mejor con su hijo. Eso no hubieras pensado antes, ¿no? Ahorita que ya tienes 15 años viviendo con la pobre señora y que ya no sabes ni cómo hablarle ni a dónde ponerla. Pero además te vienes a confesar tú, no vienes a confesar a tu suegra. Es que mis hijos son unos demonios, Padre, no sé a quién salieron, si al inútil de sus padres o a quién, porque nosotros no éramos así. Bueno, qué bueno que nunca fueron así, entonces ahora estás conociendo el otro lado de la moneda. El pecado, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El mismo Jesús pone en boca y en el corazón del Hijo pródigo aquellas significativas palabras. Versículo 17, después del examen de conciencia. Iré a mi Padre, me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Lucas 15, 11, 32. Y entonces yo reconozco mi falta. Yo reconozco mi falta. Sí se apagó la luz, que nos está viendo, sí se apagó. El mismo Jesús pone en el corazón del Hijo pródigo aquellas significativas palabras. En realidad, ojo con lo que viene. Reconciliarse con Dios presupone e incluye desasirse con lucidez y determinación. Se libera uno de todas las cargas emocionales, físicas, que lo único que daña, independientemente del sistema nervioso y digestivo de la persona, que si se dieran cuenta desde ahí cuán fuerte es un pecado, no lo haríamos tan seguido. No solamente alimentas de bilis, coraje, impotencia tu ser,
tu afectividad se ve alterada porque tú te permites que con esas emociones negativas que produce el pecado, te alejes en primer lugar, no soy yo orientado, te alejes de ti mismo, porque una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que haces y otra cosa es la que crees. Si tú dices creer en Dios, pero no hablas con el perdón, ni lo muestras, te vuelves discordante como la luz que ahorita se prende y se apaga. Así, así. O iluminas o ensombreces. Esa es la cuestión del pecado hasta donde llega. De ahí que, mis queridos hermanos, continúo. Presupone e incluye por consiguiente hacer una penitencia en el sentido más completo del término. Penitencia significa arrepentirse. El mostrar arrepentimiento es tomar una actitud concreta de arrepentido. Ay, porque aquí dicen, yo ya me confesé, ya me saqué, pero por dentro estoy que ardo de coraje. Ya dije lo mío. Sí, pero ¿y tu proceso de sanación? ¿Tu proceso de cambio ante esto que has hecho, cuál es? No, pues yo ya lo dije. Eso no lo hace cualquiera. No. Les voy a poner un ejemplo, no se vayan a enojar las señoras porque luego se enojan conmigo. Dice, conocerá a mi viejo, quién sabe. Bueno, llega el señor con la mujer y le dice, mija, antes de que te vengan las viejas chismosas a platicarte, sí es cierto, vi a la comadre de una amiga tuya en un restaurante, iba yo acompañado con una muchacha con la cual ando, para que nadie te cuente y yo te digo la verdad. Ya le dije que ando con otra. Ya. No, eso no es arrepentimiento de pecado. Eso se llama no tener vergüenza. Eres un cínico, irrespetuoso de tu mujer, del matrimonio, de tus hijos, de decirte hombre. Hacia la derecha, no tantito, por favor, porque ya me fui. Gracias. Entonces, ¿qué es esto? El estar arrepentido, ¿se acuerdan de la palabra que les dije ayer griega? Metanoia. Aquí está. Me pone en el camino del retorno al Padre. Esta es una ley general que cada cual ha de seguir en la situación particular en que se halla. En efecto, no puede tratarse sobre el pecado y la conversión solamente en términos abstractos, que significa que no puede decir, yo ya me arrepentí, ya me confesé, pero hubo dolor de los pecados, hubo arrepentimiento, vas a cumplir la penitencia. Bueno, a ver, déjame ver, a mi chance, ya, paso por todo, paso por paso. Roma no se hizo en un día, pero sí pecaste en un momento, le jorobaste la vida a los demás en un momento, y ahora que te toca corresponder todo lo que hiciste, ahora sí, denme tiempo, a ver si quiero. No, es que entonces ahí no hay arrepentimiento, no hay dolor, y no deseas caminar hacia la casa del Padre. Ay, perdón. Entonces, continúo. Para llevar a cabo de modo adecuado dicho ministerio penitencial, es necesario además operar con los ojos iluminados
dominados de la fe, no de la razón. La fe, no la razón. Porque si yo busco a los ojos de la razón, me voy a sentir víctima. Porque nadie me había hecho lo que tú me hiciste. Y tienen esta palabra y frase tan escrita en su vocabulario que ahí les va. Pero hay un Dios que todo lo ve, todo lo busca, y te lo advierto, porque tú me has tratado así. Yo ni a mi peor, en lugar de decir peor, ni a mi peor enemigo se daría. Dicho es necesario además superar con los ojos iluminados las consecuencias del pecado, que son motivo de división y de ruptura, no solo en nuestro interior, sino también en los diversos círculos en el que se vive la familia, el ambiente, lo profesional, lo social, como tantas veces se puede constatar por la experiencia y como confirma la página bíblica sobre la ciudad de Babel y su torre, afanados en la construcción de lo que debería ser a la vez símbolo y centro de unidad, aquellos hombres vienen a encontrarse más dispersos que antes, confundidos en un lenguaje, divididos entre sí e incapaces de ponerse de acuerdo. Como yo no quiero problemas con nadie, haga cada quien lo que quiera. Eso es una falta de responsabilidad a la fe. Eso es lavarse las manos con agua estancada. Eso no es cristianismo. ¿Por qué falló aquel ambicioso proyecto? ¿Por qué se cansaron en vano los constructores? Porque los hombres habían puesto como señal y garantía de la deseada unidad solamente una obra de sus manos, olvidando la acción del Señor. ¿Que hay que pedirle ayuda al Señor para perdonar? Sí, mucha. Pero nadie se refleja en Jesús en el momento en la cruz. Todos los queremos ver resucitado. Todos lo queremos ver en la mar. Todos lo queremos viendo dando clases o la enseñanza que tenía. Pero nadie quiere aceptar el momento de la cruz injustamente pasado, porque Él no tuvo un juicio. Y esto es histórico, señores. Jesús nunca tuvo un juicio, ni religioso, ni civil, con todas las atenuantes que exigía en esos momentos un verdadero juicio. Jesucristo fue tomado injustamente para pagar lo que no hizo. Si no lo sabían ustedes. No veo nada malo en este hombre. ¿Qué quieren que haga? Ya lo azoté. Crucifícalo. ¿Pero por qué? Porque se ha nombrado Hijo de Dios. Y nosotros no tenemos más que una obediencia al César. Ahora sí, hasta modificaron su actitud. Antes el César era el enemigo, era el quien los tenía bajo la tutela. Y ahora creen que es más el César que el mismo Jesús. Ha su levantado, hablando del amor, se ha titulado Hijo de Dios, que no lo era. Cuando Jesús es interpelado y recibe el primer golpe, y recibe la primera cuestión, estos dicen que tú eres el Hijo de Dios. ¿Es cierto eso? Jesús responde francamente, ¿lo dices tú por tus palabras o porque te lo dijeron? Pero nadie quiere vivir esa realidad cuando se trata del perdón. Ay, Señor, dame oportunidad de ver un cambio en mi viejo para que ahora sí lo perdone. Y el cambio en tu viejo se representa a veces un vestido nuevo, un par de zapatos o una bolsa. Ya está cambiando. Ahora sí ya mejor. Aquí estamos, seguimos aquí, ¿verdad? Habían optado por la dimensión horizontal del trabajo y de la vida social,
no prestando atención a aquella línea vertical con la que hubieran encontrado enraizados en Dios, su Creador y su Señor, y orientados hacia Él como un fin último de su camino. Metanoia. Si procedo de Dios, tengo que regresar a Dios. Ahora bien, se puede decir que el drama del misterio del hombre de hoy, como el del hombre de todos los tiempos, consiste precisamente en ese carácter babélico. Cada quien quiere construir hacia arriba, pero en lugar de ponerse de acuerdo en el cómo, todos quieren hacer su propia torrecita para alcanzar lo que consideran válido desde su mundo, desde su experiencia, desde su perspectiva. Dañando esto, mírenlo a dónde va a llegar, el misterio del pecado. Si leemos la página bíblica de la ciudad de la Torre de Babel a la nueva luz del Evangelio y la comparamos con aquella otra página sobre la caída de nuestros primeros padres, podemos sacar valiosos elementos para una toma de conciencia del misterio del pecado. Esta expresión en la que resuena el eco de lo que escribe Pablo sobre el misterio de la iniquidad se orienta a hacernos percibir lo que de oscuro e inaprensible se oculta en el pecado. No es solamente la acción, es la intención, es tu corazón, es tus sentimientos, es tu personalidad. El pecado no solamente se queda en esa acción de querer dañar a alguien sin saber que se va a dañar uno mismo, empleando en todo ello toda la naturaleza humana, la espiritual y lo físico. ¿Por qué desgastar lo que somos en esencia como imagen viva de Dios, empleando toda esa energía, toda esa capacidad en lo negativo? De ahí que esta expresión en la que resuena de la iniquidad, se orienta a hacernos percibir lo que de oscuro e inaprensible se oculta en el pecado. Este es sin duda obra de la libertad del hombre. Esto les debe de quedar muy claro, muy claro, a aquellos hermanitos que preguntan cuando hay una alteración de la naturaleza y se sufre porque el hombre en su libertad ha alterado a la misma naturaleza y ésta responde desde perdón la expresión, inundación, un temblor, una situación como si Dios lo hubiera creado directamente, cuando jamás buscamos que el hombre ha alterado su relación con el cosmos, donde Él es administrador. Génesis capítulo 1. Creó Dios y todo lo que creó es bueno. Terremoto del 85, revista Proceso, de izquierda, franja del lado izquierdo. ¿Y dónde está Dios y todo el desecho de las personas? ¿Que Dios mandó matar directamente a estas personas? ¿Cuánta corrupción permitimos nosotros y nuestras autoridades en construcciones de edificios? Ha habido edificios que son más antiguos que los que se cayeron y no se han caído. Pero eso no lo vemos. Pero como lo sensacionalista vende, ¿a quién? Alguien hay que echarle la culpa. Esta obra de la libertad del hombre, más dentro de su mismo peso humano, obran factores por razón de los cuales el pecado se sitúa más allá del humano, en aquella zona límite donde la conciencia, la voluntad y la sensibilidad del hombre están en contacto con las oscuras fuerzas que según San Pablo obran en el mundo
hasta enseñorearse de él. Vamos a ver quién vale más. Tú que me amenazas, yo que te rompo la boca. Tú que me dices que yo soy tonto, yo te digo que tú eres más que tonto. De la narración bíblica referente a la construcción de la Torre de Babel, emerge un primer elemento que nos ayuda a comprender el pecado. Los hombres han pretendido edificar una ciudad, reunirse en un conjunto social, ser fuertes y poderosos, sin Dios e incluso contra Dios. Hoy vivimos muchas corrientes que van contra el designio de la obediencia a Dios. ¿Y saben por qué somos desobedientes a Dios? Porque la naturaleza humana desde un principio también se da la desobediencia a nuestro ser personas. Voy a poner un ejemplo. Una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres es una, con una es ninguna, volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque si yo tomo, yo puedo dejarlo el día que a mí me dé la gana. Y pasaron 10 y pasaron 15 años y se acabó el hígado y se puso varita y le dio hepatitis y nunca pudo, con un elemento que se llama alcohol. Y el alcohol no piensa, y el alcohol no siente, y el hombre se supone que sí lo hace y sigue arraigado a su pecado. Esa es una adicción, pero no creo que es la única. Hay señoras que todo lo pueden y qué bueno que lo puedan, pero como no se gustan así, ni les gustan al marido, tienen más de 30 operaciones que ya el ombligo les llega como barba partida. Porque si no se suben de un lado, se bajan del otro, se inflan de no sé dónde, tienen los labios así como colorodo, de colágeno, se pintan los ojos, se compran pupilentes. Eso no es pecado, eso es querer sentirse bien. Con eso te sientes bien corriendo en riesgo tu vida, sabiendo que si no hay una buena operación, te puedes quedar en la plancha para satisfacerte, no a ti, y darte cuenta de que eso es irreal. Porque eso fue construido por una máquina, por un doctor, eso no eres tú. La no aceptación de nuestra naturaleza es un error bien fuerte, mis queridos hermanos. No diga eso, padre. Sí te lo digo. Te lo digo porque hay que aceptarse con todas sus circunstancias. Eso quiere decir que me vuelvo conformista. No, a ver, ¿por qué te pareces adolescente? Eres un chavo loco que tiene 50 años y todavía quieres ser ejemplo de tus sobrinos llevándolos a tomar o llevándolos a beber para que se embrutezcan un rato y que sepan que tú eres héroe en un cabaret o en un... Bueno, como me llamo, yo no sé. Y te pones a bailar como ellos cuando ya el otro día vas a tirar hasta el arma y no te vas a poder ni levantar. Y todavía hasta de genio, porque llegaste bien crudote, te desvelaste y ya no es lo mismo los 3 mosqueteros que 40 años después. Pero te quisiste sentir joven esa noche y hasta pantalones ajustados y a media talla te los quisiste poner. Porque querías decirle a cierto sector que tú todavía la sigues. ¿Ves estos hijos? Todavía. Y hacen un alarde de lo que ya no son y nunca han sido. Ay, padre, ¿a poco eso es pecado?
Mientras yo esté bien, los demás no me interesan. Dios es un invento para la gente tonta que no piensa. Dios, si existe Dios, me arrepentiré en el último momento. Dios, si yo soy el que mejoró en la oficina o en el trabajo. Dios es un invento de las viejas que no tienen nada que hacer, ratas de iglesia, y de una bola de ladrones pedófilos que tiene la iglesia que les gustan los niños. Dios, si Dios existiera, la iglesia repartiría todos los bienes y quitaría la pobreza. Dios, yo no necesito a nadie para ser feliz. ¿Lo han oído alguna vez? Ahí están, babélicos. En este sentido, la revelación del primer pecado en el Edén y la narración de Babel, a pesar de las notables diferencias de contenido y de forma entre ellas, tienen un punto de convergencia en Babel, a pesar de estas notoriedades. En ambas nos encontramos ante una exclusión de Dios por la oposición frontal a un mandamiento suyo, por un gesto de rivalidad hacia Él, por la engañosa pretensión de ser como Él. ¿Se acuerdan del primer pecado que les dije que el pecado no era la desobediencia, sino el de la soberbia? Aquí está, querer ser como Dios, sustituir a Dios, dando y no dando el perdón, viviendo y no viviendo según esa manera, como desobediencia es querer ser como Él. En la narración de Babel, la exclusión de Dios no aparece en clave de contraste con Él, sino como olvido e indiferencia ante Él, como si Dios no mereciese ningún interés en el ámbito del proyecto operativo y asociativo del hombre. Ayer les leí un proyecto. Dios se ríe 2 veces. Cuéntale a Dios qué quieres hacer de tu vida y se va a reír, porque tú ya la planeaste y no sabes tú no sabes lo que va a pasar aquí saliendo. Tú ya proyectaste tu vida y se ríe Dios. Pero en ambos casos la relación con Dios es rota con violencia. La violencia no es solamente utilizar un aspecto punzocortante, un arma. Es dar la espalda a la verdad. Ese es el pecado. Una ausencia de Dios en mi pensar, en mi sentir y en mi actuar. Eso se llama pecado, señores. ¿Por qué? En el caso del Edén aparece en toda su gravedad y dramaticidad lo que constituye la esencia más íntima y más oscura del pecado. La desobediencia a Dios, a su ley, a una norma moral que le dio al hombre, escribiéndola en su corazón, confirmándola y perfeccionándola con la revelación. Exclusión de Dios, ruptura con Dios, desobediencia a Dios, a lo largo de toda la historia humana, es y ha sido y es bajo formas diversas el pecado que puede llegar hasta la negación de Dios y de su existencia. Es un fenómeno llamado ateísmo. Y aquí abro un paréntesis. Ojalá un día lean un libro de Mircea Eliade, es el autor. Mircea con N, Mircea Eliade. Es muy denso, lo quiero aclarar el libro porque son más de 600 páginas. Espérenme, no se preocupen. Hasta la pluma se les fue abajo. Fenomenología de la religión se llama el libro. Mircea Eliade. Espero que se esté escuchando para los que nos están siguiendo por Facebook. Mircea Eliade, Fenomenología de la religión. ¿Por qué es importante que leamos esto? Voy a hacer un pequeño resumen del libro. No es de las 600 páginas, tampoco se piense que las voy a hacer ahorita. Mircea Eliade es un sociólogo, antropólogo, filósofo, que señala la fenomenología de la religión
ante una pregunta básica que se hace el hombre de cualquier época: ¿de dónde vengo y a dónde voy? A partir de estos acontecimientos o a partir de esta pregunta, el autor desarrolla los diferentes tipos de cultos y o religiones que han existido en la historia de la humanidad, desde el ánima del alma. Es decir, voy a ser muy rápido. ¿Dónde se va el alma de un ser que se muere? ¿O dónde se va este cuerpo? Bueno, el cuerpo se entierra, pero ¿y el alma dónde va? Animismo. Entonces las ánimas están dentro del ambiente del universo viviendo su mundo. Del animismo se da cuenta el ser humano que hay ciclos que aparecen. Nosotros les llamamos estaciones del año: verano, otoño, invierno, primavera. Pero entonces, ¿quién produce todo esto? Hay una madre que es la tierra, hay un Dios que es el agua. ¿Dónde están? Bueno, la tierra está aquí, pero el sol, la luna, las estrellas están en el cielo. Hay un totemismo. El tótem son figuras de tipo de aves que emergen de la tierra para ser el punto de unión de lo terreno con lo celestial. Ahí está el totemismo. Y después se pasará al politeísmo. Estos dioses a quien nosotros le ponemos, porque el hombre es muy objetivo, muy de tocar, muy de palpar, porque son los sentidos, es muy sensible, desarrolla imágenes de diferentes dioses: la diosa de la luna, la diosa de la tierra, el dios del agua, el dios sol, etc. Y ahí nace el politeísmo, muchos dioses. Y del politeísmo purifica a dos realidades, que es precisamente la situación de un Dios bueno y un Dios malo. Biteísmo, de dos, o el dualismo, dos. Sin embargo, los primeros o el primer pueblo en la historia, subrayen el primer pueblo en la historia que es monoteísta, mono de uno, es el pueblo de Israel. Dios se revela a su pueblo por diferentes maneras que se llaman teofanías. La zarza ardiendo, una voz en una nube, un fuego que no se apaga, ahí aparece. Un diálogo donde no puedes encontrar el rostro divino, sino su voz. Eso se llaman teofanías, monoteísmo. Y después el hombre llegará a este fenómeno: ateísmo. Dios no existe. Y esto está desde la filosofía moderna, con un autor alemán que se llamó Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. No es necesario que lo lean, pero sepan que ya hay un autor desde hace más de 40 años que hablaba sobre esto. Es más, hay un chiste que Federico Nietzsche, una de sus obras, la termina con esta frase: Dios no existe, Dios ha muerto. Y entonces otros filósofos contestaron: Federico Nietzsche ha muerto, Federico Nietzsche ya no existe. Desobediencia del hombre
hombre que no reconoce mediante un acto de su libertad el dominio de Dios sobre la vida, al menos en aquel determinado momento en que viola su ley. ¡Ah! ¡Qué chistoso ese nombre! Tiene una exhortación para continuar siendo esta imagen y semejanza de Dios. Él en su libertad rompe y todavía se siente enojado. Es como cuando le dicen al chamaco, no sé si ustedes tuvieron la experiencia de que cuando estaban construyendo su casa, amontonaban los ladrillos y amontonaban la grava, se hacía un montecito y apenas iban poniendo la barda en una figura descendente, hasta donde iba a quedar la barda. Y entonces el chamaquito era necio, porque se subía a gatas y le decía a la mamá, bájate que te vas a caer. No me caigo. Y seguía subiendo en un espacio donde no estaba seguro, ni estaba seco completamente el cemento, ni había por dónde bajarse de forma segura, porque había agarrado como escalera toda la grava que a veces se venía abajo. Bájate que te vas a caer. No me caigo. Hasta que sonaba el primer chillido, iba el niño y le decía, y hay de aquello que parecería una injusticia materna si no lo sobaba. Tráiganme por favor tantito agua oxigenada para lavarme, esperando que nada más fuera el rosón. Y le decía, te va a arder, porque ponían un líquido llamado mertiolate rojo como la miel que le ponen a los raspados de anís. Y entonces el niño que había desobedecido, que lo estaban curando, todavía quería, porque veía reacciones de los otros, sóplale primero. ¿Se acuerdan de eso? Pues ahí está el pecado. Sóplale. Pues primero déjame curarte. No, pero ¿y si me arde? Pues no quieres que se te quite. Primero te dije que no te subas y te subes, desobedeces. Te vas a caer, te lo advertí. Y todavía quieres que te diga, ay, mijito, vete a comprar un caramelo por el golpazo que te iba a salir una de para el golpazo que te diste. Ay, chiquito, no sabes cuán feliz me haces que me obedezcas. Hijo de tu madre, pues no, te vas a caer. Cuidado con el pecado, no me pasa nada, yo sé hasta dónde. Aquí está el problema. Esta exclusión de Dios, ¿dónde está aquí? ¿Cuál es la primera? Perdón, es que estoy sentadito. Miren unos osos. El oso tenebroso. Aquí está. La exclusión de Dios, la ruptura con Dios, la desobediencia a Dios, esta negación de Dios es un fenómeno llamado teísmo, desobediencia que el hombre no reconoce mediante su acto de libertad. Bien, entre las naciones bíblicas antes recordadas, la ruptura con Dios desemboca dramáticamente entre la división de los hermanos. En la descripción del primer pecado, la ruptura con Yahvé rompe al mismo tiempo el hilo de la amistad que unía a la familia humana. ¿Dónde andabas, Adán? Es que me dio pena que me vieras desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? La mujer que me diste me dio de... Ahí está la división. Yo no era así. La mula no era arisca. Los palos le hicieron. Les das la mano y se toman el pie. No tengo la P aquí de padre, no otra cosa.
La fe de padre, no, yo no me voy a dejar. Esto que rompe con la familia humana, de tal manera que las páginas siguientes del Génesis nos muestran al hombre y a la mujer como si apuntaran su dedo acusando al uno y al otro. Ahí está el problema de la mujer, que desde el principio siempre se queda callada admitiendo el error del otro, cuando de ahí tuvo que haber levantado la voz y decirle, pues esa que fue tu criatura y que me la diste como hombre, mi hombre es. Les voy a poner otro ejemplo para que no se me queden viendo así. Porque, ¿qué trae, padre? Nada. Les voy a decir, vienen a un juramento. Padre, habla primero la mujer. ¿Sí? ¿Tiene juramentos? Sí. Así lo digo como si tuviera chetos o no sé. ¿Tiene juramentos? Sí. ¿Tú vas a jurar, hija? No, mi esposo. ¿Y por qué no lo pide él? Si el que está haciéndote daño, se está haciendo daño es él, ¿por qué vienes tú a intercalar? ¿Cuánto tiempo vas a jurar? 3 meses, mejor un año, gordo, ya llevas mucho tiempo chupando. Oh, chico. No, ya es la última, ahora sí, 3 meses. ¿Se puede 3 meses, no, padre? No, pues, se puede hasta un día. Te trae la mujer, intercede por ti, quiere una figura religiosa para hacerlo. Te dice cuánto te conviene y te pones tus moños, pues ya ve, por eso no vamos con usted a que nos haga juramentos. Ese tipo de juramentos condicionado por tu mujer y espérame, lo peor no es eso, que todavía vienen con cierto grado etílico que le digo, saca la botana para andar igual. Entre Bacardí blanco y sin hielo, hasta acá, bueno. Entonces dice, y más adelante el hermano que hostil a su hermano termina quitando la vida. Caín y Abel. Seguimos, un poquito más arriba. Aquí esto quiero que lo vean. Pecado personal y pecado social. Esta es una de las innovaciones de este documento. Fíjense, por favor, porque es el último punto que doy en esta semana. Fíjense la gravedad de lo que es pecar. No estoy señalando nada ni a nadie. Estoy hablando de que no nos damos cuenta de con cuánta facilidad podemos nosotros ser dañados y dañar. El pecado en sentido verdadero y propio es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual y no precisamente de un grupo o de una comunidad. Yo peco. Aquí no hay borreguismo. Este hombre puede estar condicionado, apremiado, empujado por no pocos ni leves factores externos, así como puede estar sujeto también a tendencias, taras y costumbres unidas a su condición personal. Todo el contexto humano se toma en cuenta. Pero fíjense bien, en no pocos casos, dichos factores externos e internos pueden atenuar en mayor o en menor grado su libertad y por lo tanto su responsabilidad y culpabilidad. Aquí es válido, pónganse a reflexionar aquel dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata.
Sí, depende para qué la mató, si es para comer o nada más la mató para tener una cabeza de toro en su sala. Por eso, pero es una verdad de fe confirmada también por nuestra experiencia y razón, que la persona humana es libre. No se puede ignorar esta verdad con el fin de descargar en realidades externas, estructuras, sistemas o los demás, el pecado de los individuos. Ese yo no sabía, no hay borracho que más que vidrio ni trague lumbre. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Para que se entienda más clarito. Después de todo, esto supondría eliminar la dignidad y la libertad de la persona que se revela, aunque sea de un modo tan negativo y desastroso. También en esta responsabilidad por el pecado cometido, y así en cada hombre, no existe nada tan personal e intransferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad de la culpa. Sencillísimo, sencillísimo. Si yo tengo, no se pongan por ejemplo como el ratón Macías, todo se lo debo a mi manager, no, pues si el golpeado fuiste tú, no tu manager. A quien van a curar ahorita después de la pelea, no va a ser a tu manager, va a ser a ti. No, pero eso va contra la sociabilización. Permítanme un segundo, estoy hablando de la cuestión de pecado y cómo si tiene trascendencia en lo social. Por ser el pecado una acción de la persona, tiene sus primeras y más importantes consecuencias en el pecador mismo, o sea, en la relación de este con Dios, que es el fundamento mismo de la vida humana, y en su espíritu, debilitando su voluntad y oscureciendo su inteligencia. Ligados a este punto, hemos de preguntarnos a qué realidad se referían los que en la preparación de este sínodo, durante los trabajos sinodales, mencionaron con una frecuencia muy determinante un pecado social. Vamos a ver, si es que en un momento determinado todo pecado nace a través de una persona, ¿por qué se habla hoy de un pecado social? Y entonces señala lo siguiente. Llegados a este punto, hemos de preguntarnos de este pecado social. La expresión y el concepto que a ella están unidos tienen en verdad diversos significados. Hablar de pecado social quiere decir ante todo reconocer que en virtud de una solidaridad humana, misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Voy a poner este ejemplo que casi no se da. Papá engaña a mamá. Mamá se enoja. El pecado está en el papá que engaña. ¿Cómo involucran a los hijos? Les voy a decir cómo los involucran en otros países. Aquí en México casi no se da. A ver, hijo, tu padre me está engañando. Hay que reclamarle a tu padre. ¿Contra quién pone la madre al padre? ¿Con quién? ¿A quién utiliza la madre para ponerse en contra? ¿Qué culpa tiene el hijo de enojarse con el padre porque la madre no pudo resolver su problema? Y el padre, como buen varón, le dice al hijo, sí, actúe así, pero es que tu madre me grita, no tiene el alimento y además está loca la vieja. ¿Contra quién ponen? ¿Contra quién ponen los papás a la madre? Con los hijos. Y luego la mamá va y chilla con su mamá.
Y la mamá, como buena mamá, le dice: hija, te lo dijimos desde que vino a pedirte. Yo te dije que lo pensara. Acuérdate lo que dice el dicho: todos los hombres son iguales. Y el papá responde de la novia, de la esposa: te hizo algo, porque si a la primera que te pone la mano en la cara, yo voy y lo mato. ¿Dónde está ese desgraciado? ¿A quién involucró un solo pecado? Ahí está, pero no nos damos cuenta. No, ¿y con quién me desahogo? Pero mijita, si te dijeron que lo pensaras 3 veces y tú dijiste en ese momento: él es diferente. Desde ahí está tu pecado, verlo con ojos de amor cuando tiene 2 patas, 2 ojos y 2 orejas como cualquier otro. Te hubieras acercado a su mamá y le hubieras preguntado: oiga señora, ¿y era obediente su hijo? Porque si ni a su madre, que le dio la vida, le hizo caso, pues menos a ti, que ni de tu familia eres. Esta es la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva, eleva al mundo. A esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, también la ley del descenso. ¿Saben por qué no ha venido el Señor? Porque nuestro pecado lo está deteniendo. ¿A qué viene si no hay nada bueno? Y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Dije 2 así, no vayan a pensar que los va a matar. Vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Alguna pregunta? Porque ya dieron las 7, digo las 8. ¿Preguntas? Todavía no llego ni al pecado venial, ni al pecado mortal, todavía nos falta. Entonces nos considera pecadores. No, los considero capaces de salir de ahí. Pero dése cuenta hasta dónde llevamos las cosas en ocasiones, sin darnos cuenta, por actuar así como a mí me la hicieron y a mí me la pagan. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, a todos los que nos siguen por Facebook, voy a tratar de hacer llegar estas charlas para la gente de Dallas. Nos vemos la próxima semana ya, Dios mediante, y voy a pedir un espacio para transmitir todavía esto para acá, para México. ¿De acuerdo? Entonces, nada más hay lunes y martes, ¿verdad? Sí. Bueno, también voy por una tercera apuesta de la, ¿cómo se llama?, de la vacuna. Dicen que la tercera apuesta tiene ciertos efectos en algunas personas. Ya estoy loco, no crean que fue la tercera apuesta. Pero si hay temperatura, todo eso, yo mando decir si habrá la reunión o no, vía por los aparatos, los celulares. Regreso el día 29 del presente mes y pues estas 2 semanas no estaremos aquí. Lo podrán ver ustedes desde sus celulares, por favor, ¿de acuerdo? Bueno, pues agradezco mucho su presencia, nos estamos viendo, descansen en el nombre de Cristo. Muchas gracias por su atención, hasta luego.